Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Dedicamos este episodio a la Conferencia de Música Latina Alternativa LAMC, por sus siglas en inglés, que tiene lugar cada verano en Nueva York. Iniciamos con el grupo mexicano Centaurus, que combina varios géneros musicales, tales como los corridos psicodélicos, con el agogó jarocho, la cumbia visionaria y la bachata. En el 2015, fueron nominados al Latin Grammy en la categoría de Mejor Disco de Música Alternativa. Luego, hablamos con el músico, compositor y multiinstrumentista chileno Jepe. En agosto del 2015, lanzó su quinto disco de estudio, Estilo Libre. Más tarde, entrevistamos al dúo peruano Alejandro y María Laura. En el 2011, ellos lanzaron Paracaídas, su primer álbum producido por Matías Cela, y a finales del 2013 presentaron su segundo disco, Fiesta para los Muertos. Y terminamos con la banda mexicana Torre Blanca, con su estilo rock pop alternativo. Han grabado varios LPs, entre los que se destaca su más reciente disco, El Polvo en la Luz, al lado de Héctor Castillo, y cuya producción ha recibido muy buenas críticas. Y ahora, a disfrutar de la música. Somos Centaurus, yo soy Demián, toco bajo, guitarra y voz principal en la banda. Soy Paco Martínez y toco bajo y guitarra. Hola, yo soy Alan y hago electrónica y teclados en Centaurus. ¿Cómo están? Yo soy Rayo, DJ de Centaurus. Centaurus es, bueno, lo hemos denominado desde el inicio electrónica regional mexicana, pero en sí va más allá de todo eso, ¿no? O sea, nuestro espectro sonoro está basado mucho en la electrónica, pero está basado mucho también en retomar música, y podría decirse del pasado, como sampleos de música regional desde, no sé, coros purépechas del estado de Michoacán en México, marimbas chiapanecas, acordeones norteños, pasando también por reminiscencias de chicha peruana, cumbia colombiana, incluso música brasileña. Es decir, tenemos como un amplio espectro como de ritmos e influencias como muy de raíz, como pues, de Latinoamérica y África, por decir, pero también con una perspectiva pues actual, en el sentido de que nos gustan mucho también los sintetizadores, los beats, la computadora, la guitarra eléctrica, o sea, sí, de hecho son como pues todo este mix, ¿no? Y es lo que hace como el sonido centaurial, ¿no? La mayoría partimos del jamming, como de improvisar, empezar a generar, y ya una vez que tenemos algún gancho melódico o rítmico o alguna base poderosa, entonces, y que tenemos ya claro como cuál va a ser el humor de la rola, empezamos ya a trabajarlo, como puede ser más enfocado a la electrónica sobre la computadora, o más enfocado a ponernos a hacer la melodía, pero casi siempre parte del jamming. Del video, trabajamos con Tino de la Huerta, y él pues ya tenía como muy arraigado un concepto, ¿no?
que lo trató de, pues, bueno, lo puso, lo mezcló con nuestro concepto, con la temática de las letras y eso. Y bueno, pues fue un buen resultado, ¿no? También nos gusta mucho, por ejemplo, en vivo, involucrar también imagen, ¿no? Hicimos un trabajo también visual con Edgar Saner, que es uno de los artistas visuales, pues por ahora, que tiene mucha proyección internacional. Él hace como muralismo del siglo XXI, por decirlo. Y él nos hizo la portada del disco Sombras de Oro. Y también él encajó perfecto porque también maneja como este mismo concepto de la temporalidad, de ciertos símbolos, de ciertas características como muy regionales, ¿no? Como lo puede ser una máscara del estado de Guerrero, ¿no? O puede ser un coyote del desierto, que es como muy mexicano, por decirlo, con estas... como esta movida de contemporarizarlo, ¿no? a estos tiempos. Pues. Hoy acepto tu desprecio inmaculado. Juro que no. Vamos a publicar un EP que es una colaboración con unos raperos de San Juan Chamula, Chiapas, y rapean en Tzotzil, es una lengua indígena. Vamos a publicar 2 rolas, es un EP, y ahora estando en Nueva York vamos a empezar con el nuevo disco. Vamos a grabar un tema acá. Sí, la idea es entrar a estudio en noviembre, si todo sale conforme al plan. Estaremos entrando a grabar el siguiente disco en noviembre para, supongo que salga en marzo o abril del próximo año. Pero ya estamos trabajando en nuevo material y sí, bueno, el siguiente paso pues también es seguir en pie de lucha, ¿no? Que nuestra música llegue cada vez a más lugares, a más oídos, a más pies, porque nos gusta bailar. Entonces, pues eso, ¿no? Queremos pues seguir en el camino, haciendo lo que nos gusta. Limpio la ventana, el invierno. Yo soy Daniel Riveros y mi grupo o mi proyecto solista se llama Jepe, de Chile, Santiago de Chile. Y el frío que vacía la fuerza que queda en mí. Y es así que llegaré al fin. Y es así que llegaré. El proyecto nació hace 10 años con un EP que se llama 5x5. Luego hice 5 discos, el quinto disco aparece este próximo mes. Qué sé yo, mi trabajo básicamente tiene que ver con el folclore de una u otra, o sea, con una estructura pop, digamos, son canciones pop, digamos, con la duración, etc. Pero están revestidas de una influencia folclórica bastante importante. En los primeros discos creo que se nota algo más, el folclore más chileno, casi exclusivamente chileno, pero luego empezó a aparecer algo más suramericano, donde está la música andina incluida, donde está, qué sé yo, la saya, tinku, hasta chamamé en algunos casos. Entonces, básicamente eso, pero siempre mezclado con música, o sea, yo siempre escuché mucha música experimental, alternativa, como se le llamaba antes por lo menos. Y claro, es una mezcla de todo eso. Y lo del folclore para mí no es un rescate, es como simplemente tomarlo como un ingrediente más, tanto como el rock, el hip hop o el pop, qué sé yo.
todo está digamos, como que no hay un área distinta en la disquería para mí y para folclore, ¿cachai? Está todo ahí, como una gran masa. Llena todo el día pensando en no existir, y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré. Bueno, la verdad que es súper interesante, por lo menos la que me han tenido hasta ahora es como ganas de hacer siempre lo mismo, o sea, como que tengo el mismo entusiasmo, en resumen. He girado por muchas partes, esta es mi segunda vez acá en el EMC. ¿Qué más? He conocido a mucha gente, siempre me he dedicado mucho a colaborar también. De hecho, he tocado aquí con Jimena Sariñana, con Julieta Venegas, con Wendy Zulka del Perú, que ahora grabé con ella, Javier Amena de Chile, etcétera, etcétera. Y la verdad que bueno, he estado en varias giras en Europa, he estado en Estados Unidos muchas veces, en México voy por lo menos 4 veces al año a tocar, estuvimos la semana pasada allá. La verdad que nunca he dejado de hacer disco, nunca he dejado de tocar en vivo y la verdad que esa es mi vida ahora y ya lo es hace mucho tiempo. Hace tiempo que busqué y nunca encontré. En general cuando estoy de gira casi nunca compongo nada ni trabajo mucho en eso. Sí, soy mucho más de la burbuja de estar así como solo, en confianza. Y claro, en general parte como de la cotidianidad en cuanto a temática y en cuanto a la inspiración. O sea, lo que a mí me lleva a hacer folclore, por ejemplo, en primera instancia no fue que mi familia era de no sé qué parte. De hecho, no tengo ninguna influencia familiar en cuanto al folclore, sino que yo lo vi en la calle, en las calles de Santiago. Santiago es la capital de Chile, donde un poco está la cultura de todos lados de Chile, donde está lo del sur, lo del norte, lo andino, lo de la cordillera, lo del mar. Entonces ahí en la calle vi un día bailarines de Tinku en la calle y así fue como me enredé en eso y no he podido salir. La verdad que estoy súper contento en eso y yo creo que la música andina, la música saya, Tinku, qué sé yo, la estética Tiahuanacu, todo eso simplemente es lo que a mí más me motiva y desde ahí parto hacia otro lado. Un arpa sideral que toca la canción, bomba chaya, combo y caja digital, el cuerpo natural. Últimamente ya ni siquiera eso, como que le canto al teléfono, lo grabo y luego le hago una programación en live. Pero por ejemplo, los instrumentos que se ocupan en los discos, por lo menos los 2 últimos, que son los más digamos, importantes, muchos bronce, programación, claro. Yo toco la batería, toco el piano y toco la guitarra. Y claro, eso, es como instrumentación acústica, pero bastante manipulada también. Sí. Lo que haremos ahora en el EMC tiene que ver con un show que hemos hecho ya hace 3-4 años, que somos 3 o 4 músicos, donde yo toco la batería, la guitarra y el teclado, por supuesto no al mismo tiempo. Estoy a cargo de las voces, claro, y hay una chica que toca charango, que es el instrumento, la guitarra andina, digamos, más clásica, guitarra eléctrica y piano toca también, canta, y hay un DJ que va tirando secuencias, y tenemos 2 bailarinas en vivo que acompañan el 80% del show. Sí. Mira, ahora como va a salir el disco, ese es el paso. Ya tenemos 2 singles al aire en YouTube, digamos. Uno se llama Hambre, que lo canto junto a Wendy Zulka, y un segundo single que se llama TKM, que es una canción bastante pop, reggae pop, algo así. Y yo creo que seguir el siguiente single. Hay una gira súper larga que vamos a hacer ahora. Vamos a estar por Colombia, vamos a estar por Perú, Ecuador, México de nuevo. Luego hacemos una gira por sur de Chile, así que estamos bien ocupados hasta de aquí hasta fin de año por lo menos.
Sácame de esta jaula, sácame de esta jaula. Bueno, yo soy Alejandro Rivas. Yo soy María Laura Bustamante y nuestro grupo se llama Alejandro y María Laura. Nuestro proyecto musical inició en el 2008, en realidad. Nos conocimos en la universidad y cada uno tenía una banda. Yo tenía una banda de rock progresivo, María Laura tenía una banda de jazz vocal, un trío vocal de jazz. Y creo que a medida como estas dos bandas como iban como en caída un poco, como ya había un poco de desinterés, nos conocimos y empezamos a hacer música juntos. Y ahí fue. Bueno, hemos tenido mucha suerte, creo. Hemos podido viajar bastante, hemos viajado por Latinoamérica y también, de hecho, uno de los primeros viajes que hicimos juntos, sin saber ni siquiera que teníamos un proyecto, fue acá a Estados Unidos por un intercambio que hicimos y comenzamos a tocar mucho, nos fue bien y a raíz de eso comenzamos a ya tener como el proyecto de profesional de música, ¿no? Claro. Hemos grabado 2 discos, tenemos uno que se llama Paracaídas del 2011 y otro que se llama Fiesta para los Muertos del 2013. El productor de los discos es Matías Chela, que es un amigo nuestro que ha producido discos de Jorge Drexler, de Kevin Johansen, y creo que ahora el tercer disco también lo vamos a trabajar con él porque nos parece que es un capo, es muy bueno. Miras todo al revés. El primer disco yo siempre siento que es un disco que no sabe que es disco, porque las canciones no fueron pensadas de esa forma, fueron como nosotros somos pareja y muchas de las canciones del primer disco eran como canciones de amor, pero como hay una canción, por ejemplo, bien ñoña que se llama Feliz Aniversario, que es como yo no tenía regalo de aniversario, entonces le compuse una canción, cosas así. Y el segundo disco creo que fue fue como nos tomamos un poco más en serio, como bueno, vamos a dedicarnos a esto, ¿de qué queremos hablar realmente, ¿no? Y más conceptual quizás, sí. Bueno, y salió un disco que se llama Fiesta para los Muertos, que ahora estamos promocionando por primera vez acá en Nueva York. Y de ahí nada, la gira sigue por California, vamos a hacer una gira más o menos larga. Creo que estábamos medio frustrados al inicio, ¿no? Queríamos componer, como te decía Alejandro, y muchas veces no salía nada espontáneo, hasta que vieron un par de canciones que como que destaparon el proceso, ¿no? En el caso de Alejandro fue una que se llama Folklorcito, y en mi caso fue una que se llama Jaula, que compuse luego de hacer una terapia en movimiento. Me iba una vez a la semana a moverme con los ojos cerrados, con un grupo de gente que hacía esto y ese movimiento me ayudó a sacar la canción. Y nos gusta hacer eso, como descubrir canciones a partir de otros estímulos, no de sentarte solamente en el piano a ver qué sale de la inspiración, sino de ver películas y a partir de la película hacer la canción o de ir a escuchar una banda y te vuelves loco. Hay una escena muy linda ahora en Perú. Yo siempre lo digo que cuando veo, por ejemplo, a Lala, que es un artista de allá, me da ganas de escribir una canción al día siguiente, es como muy inspirador. Hay bandas como Canacu y el Tigre, Sedanitze, Turista, hay bandas buenísimas ahora por allá. Tenemos un concierto esta noche en el Nublu, que es en Lower East Side, de acá de Manhattan. Y después de eso nos vamos a San Francisco, tocamos en Oakland, tocamos en Los Ángeles, en Santa Ana, al norte de ahí a Portland, a varias ciudades. En Seattle. Sí. Y luego ya volvemos a Perú.
siempre hay, bueno, yo estudié comunicación audiovisual y entonces siempre había un interés, y María Laura artes escénicas. Entonces siempre había un interés por la estética muy consciente, ¿no? Nos gusta mucho la teatralidad, pero no como un artificio, sino como una forma de llegar como a la verdad, ¿no? Como el teatro que nos gusta es así. Hemos trabajado mucho también con un director que se llama Brian Jacobs, que ha dirigido muchos videoclips nuestros. Los recomendamos, están en YouTube, ¿no? Uno que se llama Puedo estar sin ti, hay otro que se llama Nadie puede amar a un fantasma. Y creo que él también nos ayuda a transformar la canción que estaba en una visión nuestra a una visión suya que es como exponencial, sí, ¿no? Y que contrasta mucho con la canción en sí. Entonces, nos gusta buscar eso, el contraste en la imagen, de la imagen con la música. Sí. Y cuando la saca a bailar, Rosa comienza a alucinar. Yo soy Natalie Reyes y de Torre Blanca, es el nombre de la banda. Yo soy el abuelo, soy bajista de Torre Blanca. Como aves en el parque que se pierden, se confunden, se desvían. Tu recuerdo ya... La banda empezó hace casi 8 años. En realidad nos juntamos por casualidades, no era, ni siquiera nos conocíamos. En realidad empezamos a tocar y como la primera vez que nos juntamos pasó un mes y empezó todo. Empezamos a tocar muy pronto y las cosas se fueron dando, como que éramos personas con como intereses y gustos muy distintos, pero por una gran pasión por la música y como por tratar de tomárselo en serio, ¿no? A veces es muy difícil encontrar con quién tocar y que realmente tenga como... A veces es más fácil encontrar a alguien que le guste lo mismo que a ti que alguien que tenga como esta pasión real por hacer música y por tomarse esto en serio. Y eso fue lo que pasó con Torre Blanca. Empezamos Juan Manuel, Gerson, el baterista, el tío, que es el saxofonista, y yo. Y de ahí se ha sumado muchísima gente, ha habido varias chicas. Ahorita está Natalie con nosotros desde hace un buen rato y grabó con nosotros el nuevo disco que se llama El polvo en la luz y nos tiene felices. Es un gran disco. Como ya no puedo verte, mala suerte, más que en sueños te lo digo. Pues este disco habla mucho sobre el desencanto, el desamor, pero llevado a diferentes versiones de esa sensación, que creo que es como cosas que se viven desde el día a día en situaciones políticas, sociales, emocionales, y es como un viaje un poco ese disco. Yo lo veo así, como te subes al coche y ves esas diferentes capas de lo que implica el desencanto y la experiencia humana de vivir ese desamor y al final llegar a un lugar, porque creo que eso es lo importante del movimiento. Y este disco es un disco con mucho movimiento, con muchos relatos, muchas historias, pero también con mucho movimiento de realmente retratar lo que es un proceso y de llegar al final y decir, bueno, están todas estas cosas, todas estas capas, y al final decir, todo ese bagaje se tiene que ir y seguir a lo que viene. En realidad, nuestro disco anterior, El Bella Época, fue un disco muy afortunado que nos dio como... O sea, a veces los discos en estas épocas como que son muy cortitos, ¿no? Pasan 6 meses y ya se sienten viejos y tuvimos la fortuna de que El Bella Época nos diera casi 3 años.
Entonces hubo canciones que salieron como más o menos a la mitad, que estábamos como en un punto como un poco más incierto. Luego apareció la gira de Telcel porque estuvimos ahí metidos como en la parte de la licencia de la canción Roma. Como que le dio este levantón y acabando la gira fue como tenemos que hacer algo nuevo, ¿no? Como que ya había como esta necesidad de tener nuevas canciones que tocar, como sacar como todo esto que estaba pasando con nosotros. Las canciones, la mayoría, las letras, bueno, prácticamente todas, menos en El Gran Adiós, las letras son de Juan Manuel. Y la música pues es como algo que hay canciones que Juan las tiene como mucho más claras, ¿no? Que llega ya como prácticamente con algo todo armado. Hay veces que nos juntamos, para este disco nos fuimos a un par de retiros, así haciendas muy bonitas donde nos juntábamos todos y estábamos ahí todo el día tocando y tratando de irle dando forma al disco, y ya después cuando nos juntamos con Héctor como que todo se acomodó perfectamente. Sí, ahora estamos justo el domingo, tenemos un show en Subrosa con una banda que se llama Masa, que son Héctor Castillo y Didi Goodman, dos genios musicales maravillosos con los que tuvimos el honor también de trabajar en El Polvo en la Luz, en el disco. Héctor es nuestro productor de ese disco y Didi grabó muchísimos sintetizadores en el disco que le dio su toque de magia especial. Nos enseñó muchísimo. Y bueno, hacemos ese show el domingo y llegamos por Canadá. Venimos de Toronto, vamos a tocar en los shows panamericanos, entonces nos vamos a ir después de estar aquí un ratito, grabar en los estudios de Red Bull un par de sorpresas que saldrán después. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Juan fue parte de la Red Bull Music Academy hace unos varios años, hace como 8 años, 9, que justo fue en Toronto, es como que las cosas siempre... Cíclico. Y tenemos muy buena relación con los de Red Bull y nos ofrecieron hacer como vamos a hacer un EP como de nuestros B-sides. Las canciones entrañables de Torreblanca. Queremos terminar este EP que nos salió un poco por casualidades y porque uno no quiere parar, ¿no? Como que estamos en un punto en la industria musical en donde que uno siente que si se detiene todo se va medio a derrumbar, entonces queremos grabar este EP y empezar a trabajar en algo nuevo. Cuando sea demasiado tarde. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.kun.tv/Nueva York.